Anoche deseábamos, anhelábamos que después de los terribles hechos de Querétaro, la violencia no se desatara hoy en las marchas de las mujeres. Y la violencia no se desató. ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! Se dieron algunos pocos enfrentamientos, pero las marchas comenzaron y terminaron en paz. 8 personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, no hay detenidos. Se escuchó la enérgica voz de las mujeres, se escuchó en paz. Terminó en paz, comenzó y terminó en paz la protesta hoy de las mujeres. Buenas noches, vamos a tener la crónica completa, el reporte desde el Zócalo con Yafet Tirado y con Miriam Moreno. Pero antes, la Fiscalía de Querétaro informó que han sido detenidas 14 personas, todos hombres, por su participación en el enfrentamiento en el partido del sábado, en el Querétaro contra Atlas. Las primeras detenciones se dieron en la madrugada. Hubo cateos en 19 colonias de distintos municipios, en el de la ciudad de Querétaro, en el Marqués, en Colón, en San Juan del Río. Las otras 4 detenciones fueron en el curso del día. Uno de los detenidos fue entregado a las autoridades por su propia madre. Los delitos de los que se les acusa son homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Y hace unas horas la Fiscalía de Querétaro difundió esta imagen en la que pide a los ciudadanos ayuda para localizar a otros 14 supuestos implicados. Dejamos un segundo la imagen. Ahí está, son ellos. Sobre los heridos por la violencia del sábado en el Estadio Corregidora, todavía hay uno hospitalizado. Su condición es grave, pero de acuerdo con las autoridades, su evolución en las últimas horas ha sido satisfactoria. ¿Quién es él? Es el hijo de esta señora, es el esposo de esta mujer y es pronto el padre de quien nacerá dentro de algunos meses. La barra brava de los Gallos del Querétaro se llama La Resistencia, pero es un hombre que va mejor con la afición del Atlas apaleada el sábado pasado. El hombre más herido de todos, el hombre con el escudo rojinegro sobre el corazón, sobrevivirá a la mayor de las campales en la historia del fútbol mexicano. ¿Ustedes recibieron en algún momento la noticia de que Esteban había fallecido? Sí, yo la recibí. Yo pues me asusté y pues, lo que hice fue buscar y yo me quería venir a Querétaro, pero hasta que ya me dijeron que me calmara. Mi hermana me ayudó a venir aquí al hospital, a andarlo buscando en los hospitales. Y ella ya me dijo que qué tatuajes traía. Yo le dije y ella me dijo, sí está aquí tu hijo. Yo le mandé una foto, pues alarmada, pues de que yo pensé que mi hijo estaba muerto. Ya me dijo ella, vente porque te lo van a entubar. Pues yo me alarmé más. Todos están sorprendidos porque ha evolucionado demasiado rápido, nadie se esperaba esto, la verdad. En verdad nadie esperaba que ante una escena tan roja el saldo no se tornara negro, ni Leopoldo Espinosa Feregrino, director del Hospital General de Querétaro, quien presenció, sentado en un palco del estadio, el horror. Apenas salió del Corregidora, el doctor Espinosa habló a la sala de urgencias para que se prepararan ante la inminencia avalancha de heridos. A nosotros nos tocó recibir 15 pacientes
los otros 11 fueron en otras instituciones médicas. Todos los pacientes que nos ingresaron sus lesiones fueron generadas por objetos contusos. Hoy, el más lastimado de todos, Esteban, conocido entre los suyos como el Razor, mostró que ganará el partido de su vida. Por su cuadro de situación por un edema cerebral y una discreta hemorragia cerebral, fue necesario la intubación. Es probable que entre hoy y mañana extubemos. Pues la verdad es increíble con el tipo de situaciones que vivieron, con el tipo de agresión que presentaron, que no hayamos tenido ningún muerto. Igual y pudiéramos, si la evolución sigue como lo estamos observando, que lo pudiéramos egresar este fin de semana. Y Esteban, cuya historia pudo pasar de roja a negra, vuelve a la vida. Y la vida lo espera. ¿Se acaba el fútbol en el estadio? Sí. ¿Ya no lo va a dejar ir? No, ya no. ¿Cómo me lo va a castigar si se avienta por su lado? Ay, no, lo va a amarrar cada que haya partido. ¿A dónde prefiere que se vaya? Se lo voy a preguntar, pero solo tiene una oportunidad para decir la verdad. ¿Al table o al estadio? Ay, no, a ninguno de las dos partes. El Razor, y de acuerdo con el doctor, pues todo perfilaría esta noche para que ese terrible episodio de violencia por una cosa de la aventura no termine con un saldo negro, como decía Humberto Padgett, no termine con muertos. Todo indica que este joven se salvará. Veremos si se salva de ser detenido, de ir a la cárcel, eso lo veremos más adelante. Pero bueno, hoy la Federación Mexicana de Fútbol tomó las esperadas decisiones. ¿Cómo las calificas, Javier? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Hay de todo tipo. Las buenas, a ver, desde luego la derrota del Querétaro 3-0 frente al Atlas, esto no tiene ningún problema, es una decisión que tenía que proceder. Esta es una buena decisión. Otra buena decisión es el veto por un año, todas las divisiones. Yo les dije que hubiera sido no desproporcionado el tema de inhabilitar a la institución, pero yo creo que era injusto para el plantel actual, para las mujeres, para todas las fuerzas básicas y la economía en torno al equipo de fútbol. Así es que un año efectivamente es un castigo ejemplar, no se había presentado nunca. Decisiones regulares. 1.500.000 pesos es una cantidad fuerte para cualquiera. En el fútbol es quitarle un pelo al gato. Esto no tiene realmente ninguna repercusión. Venta del club. Multa al Querétaro, 1,5 millones de pesos. 1,5 millones. Venta del club en un año, o sea, se tienen que deshacer del club. Y el tema que, pues la realidad todavía no lo dio el golpe. Suspensión para todos los directivos durante 5 años. Adolfo Ríos es ejemplar. Pertenecía a la institución, 5 años me parece demasiado para alguien que ha sido a carta cabal, alguien que sume en el fútbol mexicano. Pero todo esto, Ciro, que son decisiones generales, palidece con este tema al que no le entraron. No desactivan las barras. No hay manera de que esto cambie. No es lo único, pero es un tentáculo grande. No disolver las barras. Dicen que las de visitante no pueden estar. Este problema de las barras empieza en Argentina. Al principio es muy bonito, son grupos que cantan y que impulsan. Después les dan boletos, después camisetas, luego venden los boletos, las camisetas, luego venden piratería, luego venden alcohol, luego trafican droga, luego extorsionan a los directivos y luego pertenecen a partidos políticos en Argentina, se vuelven grupos de choque, porros. Aquí lo importante hoy era decir, sin cuentos, no hay ningún equipo que pueda tener ni de local ni de visitante grupos de animación, así le dicen, no, son barras. ¿Por qué no entrarle con todo al tema? Ahí queda esto. Porque además el Guadalajara, Ciro, desactiva esto que es institucional y hoy Chivas aparece en los medios de comunicación diciendo, pues nosotros para el clásico no tendremos grupos de animación y hasta nuevo aviso. Esto parece insinuar que el Guadalajara dice, aunque no me obligues Federación, yo doy por descontado que ya no tendré barras. ¿Y qué van a hacer los barristas? ¿Se van a ir a sus casas a ver el fútbol por televisión? Es que los barristas, Ciro,
son gente, no todos, son gente que vive de esto, que delinque, que ocupa una posición como un modus vivendi. Y de allí pues van otras actividades que son ilícitas y todo mundo lo sabe. Había que tener el valor para entrar con todo al tema. Dicen que en el 2023 las credenciales, etcétera. Esto es para hoy. La tragedia es una tragedia, no hubo muertos. La tragedia meritaba que no haya más barras en el fútbol mexicano. Y no, y ahí golpe. seguirán. Ahí se quedaron, me parece que se quedaron cortos. No hay un solo periodista respetable en el mundo de los deportes que no haya cuestionado esta decisión. Entre ellos Javier Alarcón. Sí, pero con todo. Y las barras, Ciro, en el mundo van para atrás. Los ingleses sufrieron mucho. Hoy viste el partido de Liverpool, no hay barras. Que vaya el que quiera pagar un boleto, que vaya con la familia, que vaya a divertirse. No necesitamos otra cosa. Y luego, Ciro, pues para terminar y despedirme, sobran las palabras para definir a Tomás Boy. Jugadorazo. Tú lo conociste bien. Jugadorazo. Una de las mentes más brillantes en el medio campo, un tipo extraordinariamente líder, capitán de México en el Mundial del 86. ¿Tipo difícil en su trato Difícil, o no? sí. ¿No? Él era muy echado para adelante. Ya en corto era una persona muy simpática, muy agradable. A los 70 años, qué pena. La verdad es que tuvo una vida muy plena, rebelde siempre. Sí. Y pues en un par de días con esta qué pena, porque lo vimos en la televisión en el abierto de tenis hace 2 semanas. Ahí estaba en Acapulco. Descanse en paz el jefe. A los 70 años, Tomás Boy. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, Ucrania, comenzaron en Ucrania las evacuaciones de civiles a través de 5 corredores humanitarios. Es un acuerdo con el gobierno de Rusia. Se comprometieron a que estos corredores estén acompañados de una tregua en los ataques a 5 ciudades de Ucrania, pero las imágenes siguen siendo terribles. ¿Dónde está el hombre que amo? Si está en su camino, Dios lo proteja. Así reza esta canción rusa que hoy se interpreta desde un refugio antibombas en Kharkov, al oriente de Ucrania. Vestida de gala, la solista se presenta en un escenario de tuberías y hormigón. Vera Litovchenko ofrece su recital bajo la luz de una bombilla. Y canta en ruso, aunque es ucraniana, una canción de amor que le recuerda a su abuela, quien también tuvo su guerra, quien también vio su ciudad destrozada. Aquella vez fue la invasión nazi de 1941. Hoy es la invasión rusa de 2022. Al menos 27 civiles han muerto en Kharkov en las últimas 24 horas, según la Policía Nacional. Esta ciudad, la segunda más poblada de Ucrania, está en el mapa de treguas que Rusia le ha planteado a Ucrania. Un alto al fuego temporal para facilitar la evacuación de civiles. A la lista se sumarían Kiev, la capital, Mariupol en el sureste, Chernigov y Sumy en el norte. Sumy, la adolorida ciudad donde los servicios de emergencia aún hacen lo imposible para encontrar sobrevivientes de los bombardeos de anoche. Hasta rascar. Con la luz del día se corre el telón y aparece un remedo de ciudad. Sumy nunca será igual. En sus caminos queda el lodo y los pertrechos inútiles de guerra, y una que otra caja de municiones rusas que los soldados de Ucrania rescatan para el combate de mañana, y el de pasado mañana, y el de la próxima semana. Pero la vida es digna, y también gana sus pequeñas batallas. Como este soldado que pide matrimonio, se casa y arma una breve recepción con invitados, todo en la misma carretera.
O este otro hombre de armas que con un lanzamisiles al hombro carga a su hijo y le ofrece paciente una golosina para apaciguar el inevitable berrinche. Como los bomberos rumanos que en la frontera de Siret regalan tulipanes a las desplazadas por la guerra. O como Vera Litovchenko, quien interpreta un moderno Aleluya, la figura musical que la religión eligió para demostrar júbilo en un refugio antibombas. Tendremos más sobre la guerra en Ucrania en unos momentos, pero esa guerra ya, vamos a la guerra, porque eso es. ¿Qué otra cosa son estas imágenes? La guerra en ciertos territorios de México, en ciertas regiones de México. Hemos presentado aquí las crónicas de cómo poblados de Zacatecas se quedaron sin habitantes, asolados por los criminales. Los desplazados por la violencia en uno de esos poblados, en Sarabia, volvieron por sus pertenencias. ¿Y qué encontraron? Saqueo, destrucción, pillaje. Regresaron escoltados por el Ejército y la Guardia Nacional. No es un regreso definitivo, es solo una acción quizá para darles un poco de consuelo. La esperanza se esfumó al llegar a Sarabia. Sus pobladores descubrieron cómo las viviendas, por más que trataron de protegerlas, fueron saqueadas. Toda la ropa la sacaron. Está como un basurero, todo esto. No existía eso. Para acá adentro, también todos los muebles ya no funcionan, está sucio, igual hasta ahí excremento, yo creo, de animal o de persona. Aquí está la ropa, miren, están nuestras pertenencias, miren nomás, miren. ¿Les vinieron a vaciar? Todo. ¿Cómo se siente, señora? Triste, desesperada. Mire, vea. Imagínese. Pues muy triste, oiga. ¿Cómo ve? Mire cómo dejaron las cosas. ¿Cómo lo encontró? Pues muy mal, desorden. ¿Se entraron a su hogar? Sí. Ya abrieron todas las casas, ya, todo. ¿Cómo le dejaron a usted? No, Dios mío. Okay. ¿Este era su perrito? Sí, era de aquí de la casa. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el Spike. ¿Se quedó él? Se quedó y mire, pobre animal. A esto hemos llegado. Sí, está carajo. El despojo de una vida entera de trabajo fue total. Yo tenía una troca y un tractor ahí. Son los mismos que nos... En este caso... Llegaron y ya se los llevaron. Sí, llegamos y ya no había nada. Un tractor nuevecito, de apenas, todavía hasta debo una parte. ¿Cuánto le costó este tractor? ¿Cuánto debe? Pues ahorita no sé decir cuánto debo, pero debo como 200,000 pesos. Mi troca estaba nueva, buena también, un Escape.
una camioneta Dina y pertenencias. ¿Todo el patrimonio? Sí. ¿Y ahora qué viene, señor? Porque la autoridad dice que no hay para cuándo, que ni Obama sabe. Pues no sabemos que venga. Con esos pretextos, pues, ¿qué nos pueden decir? Ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama. Si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera ya lo hubiéramos contratado. Con esos pretextos, pues, ¿qué nos pueden decir? Que no van a hacer nada, no pueden hacer nada o no quieren hacer nada. Pura decepción, la verdad. Supuestamente venía un mejor gobierno, mira. Esta es la imagen del exilio. En pocas horas Sarabia quedará de nueva cuenta sin gente, pero no será un pueblo fantasma, ya que los grupos delictivos han tomado el control de los hogares de esta tierra que pelean a muerte. Enseñan que no seamos unos 2, 3 gentes. Esta es la comunidad de Sarabia, pero faltan todas las otras comunidades y así están todos, así esperando esa vuelta. Entonces, que le pongan más ganas y que nos atiendan, que busquen el modo. Imágenes del exilio, dice Omar, imágenes de la guerra en parte del territorio mexicano. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Ya veíamos al comienzo del programa que la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México transcurrió de forma pacífica. Acudieron unas 75,000 asistentes, según las cifras del gobierno capitalino. Hubo un claro deslinde de los grupos violentos. Por eso, los incidentes de violencia fueron muy reducidos. Esta vez solo 8 personas tuvieron que ir al hospital. De ellas, 6 mujeres policías que estuvieron heridas por picayelos, golpes e intoxicación. Hubo otras 2 jóvenes que también resultaron heridas, 2 activistas del colectivo Bloque Negro, quienes en una acción de vandalismo en el Metro Hidalgo quedaron debajo de los vidrios de una estructura que ellas mismas derribaron. En el Zócalo se dieron las protestas más intensas, con grupos lanzando objetos, prendiendo fuego, tratando de derribar las vallas metálicas que protegen desde anoche Palacio Nacional. El secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que en esta acción participaron hombres y no hubo ningún detenido. Y Ciro, a pesar de que hubo denuncias de que había gases lacrimógenos, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México negó que los hayan utilizado. No los utilizaron de acuerdo con ellos, explicaron que solo usaron un equipo de extinguidores para apagar algunos conatos de incendio. Y bueno, Miriam Moreno y Jafet Tirado están ahí, en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues buenas noches. Buenas noches, vamos a ver cuál es el balance que hacen de esta marcha de mujeres en la ciudad. Una marcha, de hecho 2 marchas, una salió del Monumento a la Revolución y otra del Ángel de la Independencia, que se identificaron, yo creo, por la alegría de volver a tomar la calle. Las autoridades estiman alrededor de 75,000 manifestantes. Yo creo que fueron más porque muchas mujeres no alcanzaron a llegar al Zócalo capitalino. Una manifestación, una marcha de muchos matices, en donde yo creo que lo que permeó más era la alegría de volver a salir. Vimos música, vimos danza, vimos gente enojada, mujeres enojadas, mujeres reclamando justicia de nuevo, mujeres reclamando que no se criminalice este tipo
tipo de manifestaciones por parte del gobierno capitalino y federal. También cuando te hablo de matices, te hablo que también identificó esta manifestación la solidaridad con las mujeres policías, no como cuerpo policíaco, sino por ser mujeres. Vimos muchas muestras de solidaridad, vimos abrazos, entrega de flores, vimos a las mujeres policías también participando de la manifestación, algo que no se había registrado en ninguna de las marchas en las que hemos estado y dado seguimiento. Una manifestación que no fue lo que el gobierno había dicho que sería. Vimos algunas cuestiones, incluso la autoridad ya reportaba algunas mujeres policías lesionadas, pero son las mínimas, es el mínimo número, no como en otras ocasiones. Una manifestación que ya nos dará cuenta Jafet, que entra al Zócalo capitalino y seguían llegando los contingentes, y aquí se registró algo muy particular que hemos visto siempre en todas las manifestaciones feministas. Pues comentarles que desde las 3 de la tarde ya había contingentes que ingresaban al Zócalo capitalino y no dejaban de llegar, incluso eran las 7:30 de la noche y los contingentes seguían llegando, de esa cantidad la afluencia de gente. Y sí, a pesar de que se registra una marcha que es pacífica, que realmente podemos ubicarla como pacífica, bueno, pues ocurrió algo que ya esperábamos, que ha ocurrido en las marchas pasadas, y es algunos enfrentamientos aquí en las vallas que rodean Palacio Nacional. Sí hubo algunos altercados, las jóvenes lanzaban algunas rocas, los policías respondían con cuetones, respondían nuevamente, al igual que el año pasado, con algún tipo de gas, que sus efectos son muy parecidos al gas lacrimógeno, y aquí Miriam y yo te lo podemos decir porque sufrimos los efectos de ese gas, que te empiezan a arder los ojos, la garganta, te cuesta trabajo respirar. Nuevamente lo lanzaron a las manifestantes, en menor cantidad porque estos grupos de chicas radicales eran muchos menores comparados con la marcha del año pasado, pero queda también la pregunta, Ciro, si el gobierno de la Ciudad de México dijo que la policía capitalina no iba a aportar este tipo de artefactos y que solo iban a contar con extintores para controlar la manifestación, entonces, ¿qué es lo que lanzan a las manifestantes? ¿Qué cuerpo policíaco o de seguridad lo hizo y bajo qué protocolo, Ciro? Y bueno, eso es lo que pudimos observar aquí en este punto del Zócalo capitalino. También me parece importante mencionarte que en esta ocasión las vallas son más altas, fueron reforzadas y además fueron colocadas a mayor distancia del Palacio Nacional en un intento de maniobrar de mejor manera de ese lado de las vallas donde estaba la policía. Y bueno, fue alrededor de las 8:30 de la noche cuando las chicas empiezan a retirar y los policías también empiezan a replegarse. Ciro, Kimberly. Gracias. Buenas noches. Gracias, Miriam. Jafet. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y bueno, las marchas de mujeres se replicaron en más de 20 ciudades del país. La más concurrida ocurrió en la ciudad de Zacatecas, donde las manifestantes marcharon hasta la Plaza de las Armas. No se reportaron daños a los edificios del centro de la ciudad. En Monterrey, luego de terminar su protesta, las mujeres incendiaron la puerta del Palacio de Gobierno de Nuevo León, rompieron algunos ventanales e ingresaron al palacio. Minutos antes, la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez, estaba participando también en la marcha. Y en este marco del Día Internacional de la Mujer, Sinaloa se convirtió en el 7º estado en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 13 semanas de gestación. El Congreso de Sinaloa determinó que la interrupción legal del embarazo se va a garantizar de forma segura en hospitales y clínicas de ese estado. Sinaloa se une a la Ciudad de México, a Oaxaca, Hidalgo, Baja California y Colima en esta materia. Cambiando de tema, vamos a ver rápidamente las cifras de coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron casi 9,000 contagios, sigue a la baja, mientras que el doctor López-Gatell dijo en la mañana que van 6 semanas de reducción de la pandemia. En la cifra de muertos, la Secretaría de Salud registró 265 en las últimas 24 horas. Como todas las noches, sumamos las cifras de la Secretaría de Salud, del Registro Civil, y en lo que va de la pandemia en México han fallecido 482,202 personas.
Y regresando al tema de la invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos dio otro golpe económico a Rusia. El presidente Biden anunció una prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia. I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin, but there will be cost as well here in the United States. Defending freedom is going to cost. It's going to cost us as well in the United States. El petróleo ruso representa menos del 10% de las importaciones estadounidenses. Reino Unido, por su parte, también va a dejar de importar petróleo de Rusia, aunque lo va a hacer de forma gradual. El anuncio del presidente Biden se da cuando los combustibles en Estados Unidos van en aumento. Hoy la gasolina alcanzó su máximo histórico. Hace una semana el precio por galón era $3.61. Ayer superó los $4 en promedio y hoy subió hasta los $4.17 por galón. En México, el presidente López Obrador insistió que eso no va a pasar aquí. Que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania, para que estemos tranquilos por eso. No subirá la gasolina en México, pase lo que pase, garantiza hoy el presidente López Obrador. Pascal, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenas noches. Te saludo desde Polonia, donde ya se sienten los efectos de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, países europeos y otras naciones en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. Por ejemplo, el precio de la gasolina aquí en Polonia se ha incrementado 10% en los últimos 3 días. Y otro efecto económico de estas sanciones es el incremento impresionante en el precio del níquel, que se ha cuadruplicado en los últimos días, alcanzando su precio máximo. El níquel es un material indispensable para la fabricación de autos eléctricos, lo cual podría retrasar la transición a un nuevo modelo automotriz. Y aquí también en Polonia te cuento que continúa el flujo incesante de refugiados. Ya alcanzó la cifra de 1 millón el de los refugiados ucranianos que han llegado a este país. Vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto el vocero de la Guardia Fronteriza Polaca. 7 rano odprawiliśmy 550 000 osób, z czego najwięcej na przejściu granicznym w Medyce. Tutaj 230 000, 70 000 osób przybyło do Polski koleją. Jeśli chodzi o osoby, które przekraczają granicę, to w większości są to matki z dziećmi, blisko 90% to obywatele Ukrainy, natomiast wszystkie osoby, które szukają pomocy, uciekają przed wojną na Ukrainie, w Polsce znajdą schronienie. Ciro, Polonia está haciendo todo lo posible por hacer sentir bienvenidos a los refugiados. Es todo desde Polonia esta noche, Ciro. Gracias, Pascal. Volvemos contigo a México. Gracias, buenas noches. Gracias. En otras cosas, regresando al país, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, comparecerá en el Senado la próxima semana. No se ha fijado la fecha. Está citado el fiscal para hablar tras el tema que se dio la discusión luego de que se difundieran unos audios en los cuales el fiscal estaría participando, tomando decisiones, atribuciones que según muchos críticos no le corresponderían en un asunto que tiene que ver con dos mujeres que habrían tenido que ver con la muerte hace ya varios años de su hermano Federico Gertz, hermano del fiscal Alejandro Gertz. Este caso podría resolverse el lunes en la Suprema Corte de Justicia. Y con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, el Senado ratificó el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en España.
pese a que estamos en pausa. El exgobernador de Sinaloa rindió protesta de inmediato. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que mañana inicia la encomienda de Quirino Ordaz, porque mañana va a estar aquí en México el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores de España, el señor José Manuel Álvarez. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Buenas noches. Pero antes de irme, Mariana Moguel, la hija del exsecretario de Desarrollo Social, Rosario Robles, que está presa, llevó hoy a la Suprema Corte de Justicia un documento firmado por más de 500 internas de Santa Marta. Ahí solicitan al ministro presidente Arturo Saldívar exhibir las condiciones en las que viven, la precariedad, el maltrato que padecen en este penal, Ciro. Gracias, Kimberly. Hacemos una pausa y regresamos con un nunca más, algo que acabamos de ver hoy aquí en esta pantalla. Regresamos también con David Páramo. Volvemos. David, buenas noches. ¿Se acaba el mundo? ¿Estados Unidos no comprará más petróleo ruso indefinidamente, más gas ruso? Y la Unión Europea está trabajando en hacer exactamente lo mismo, dejarle de comprar petróleo a los rusos. A los rusos les están dando una patada donde más duele, en el bolsillo. Dejarle de comprar, que ellos producen entre el 30 y el 40% del petróleo que se consume en Europa. Dejárselos de comprar. El embargo de Biden y la situación, cómo la están llevando los países aliados a Ucrania, le está deshaciendo la economía a los rusos. Se van las grandes firmas, se va Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, Starbucks, Facebook, Twitter, Spotify, o sea, los están regresando Netflix a la época soviética. Sí. O sea, los están regresando rápidamente a la época soviética, dejándoles no pueden usar tarjetas de crédito, ¿Cuánto va a aguantar el pueblo ruso? Lo veremos. Esa sanción. Eso lo veremos. Porque no es una guerra en la que estén convencidos. Y lo que estamos viendo es elevación en el precio del petróleo. Hoy anda por ahí de los $130 por barril. ¡Qué locura! Una locura. Sí. Fíjate que hoy Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México... Hace 2 años estaba en cero. En cero. Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México, dice que no se pueden tomar medidas ahorita. O sea, no se puede decidir. Hay que platicar con él. Subir, bajar tasas. Subir, bajar. O sea, que debe ser moderado, porque él es el único que anda moderado en el Banco de México ahora. Porque ¿cuánto va a durar este conflicto? Nadie sabe, y yo tendería a pensar que va a ser un conflicto corto. Que los propios rusos se van a cansar de Putin y que esto va a hacer que el petróleo se caiga. Eso los rusos lo veremos y lo iremos haciendo la crónica. A nosotros no nos conviene con el precio del petróleo, que era lo que te decía ayer, que el precio de la gasolina está muy elevado y el gobierno está teniendo que subsidiar muchísimo, y la presión en los granos. ¿Te imaginas si México estuviera produciendo lo que producía hace 10 años? Si estuviera produciendo lo que producía al principio de esta administración, producía casi 30% más petróleo de exportación. Estarían entrando los petrodólares. Estaríamos administrando la abundancia, como diría aquel. Pero no estamos. Estamos en la peor de las posiciones. Por un lado, el precio subiendo, y por el otro lado, el gobierno prometiendo, hoy lo decía el presidente otra vez, no va a subir el precio de la gasolina, no va a subir el precio del gas. Y eso quiere decir que si no van a subir, que le va a tener que entrar con mayor subsidio y a ver a qué programas recortan, a ver qué más le hacen. Está mal para los rusos y también está mal para México lo que está pasando. Pero insisto, creo que esta va a ser la primera guerra en la historia de la humanidad que se gane únicamente con cuestiones económicas y sin balas. El sitio de Rusia. Están más sitiados que San Petersburgo en la Segunda Guerra Mundial. Están el cerco de Numancia. El cerco de Numancia. Están totalmente cercados. Hoy el gobierno ruso ya ya obliga a su gente a no sacar dinero, o sea, le hicieron un corralito, no comprar divisas, o sea, están como Argentina en los 90s. En principio de siglo. Bueno. Sí, finales de los 90s, principio de siglo. Y nosotros podríamos estar administrando la abundancia. Aunque fuera temporal, pero podríamos estarla administrando. Remátala, David. En el Congreso se está discutiendo algo que está mal y está equivocado. Se llama la cobranza delegada. Es decir, alguien que solicitó un crédito de nómina que no puede pagar, le darían al banco la facultad de ir con el patrón y decirle, quítale antes de que le pague su sueldo. Ojalá corrijan.
Hacemos una pausa y regresamos. Hoy podría ser una noche de razonable júbilo después de ver cómo terminaron las marchas de mujeres, pero tenemos que regresar hoy con un nunca más, nunca más. Esto que vimos hoy en la noche, esta noche en nuestro programa. Volvemos. Tres historias en nuestro programa de esta noche. Primera, la salida de los terribles hechos de Querétaro en los que por ventura la nube del infortunio no se quiso posar. Segunda, el aprendizaje, la madurez en la protesta de las mujeres. A diferencia del año pasado, esta noche estamos hablando de las consignas, los mensajes, las demandas de las mujeres y no de bombas molotov o gases lacrimógenos. Excepcional también la cada vez más afinada actuación de las mujeres policías de la Ciudad de México. Bravo, bravo. Pero la tercera historia rompe el corazón. Nadie podrá decirse satisfecho de este México, del México de hoy, con imágenes como las de los hombres y mujeres que regresaron meses después a sus casas en Sarabia, Zacatecas, solo para ver cómo los criminales los despojaron de todo lo que tenían. ¿Cómo le dejaron a usted? No, Dios mío. ¿Por qué? Ojalá no les hayan quitado también el anhelo de seguir viviendo. Nunca más un Sarabia, Zacatecas. Nunca más. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.